Cintia Muniz Figueroa y estoy perseverando en la Iglesia Evangélica Unida, Congregación Las Ramblas. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Les voy a dar una breve reflexión basándonos en la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar y a pedirle a Dios que sea Él con nosotros. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, te doy gracias, Señor, en este momento. Te pido por cada hermano que va a escuchar esta palabra, Señor, que, Señor amado, se haga vida en cada corazón. Que tú des alegría a los que estén tristes y salud a los que estén enfermos, Padre Celestial. Y nos ayudes a todos, mi Dios, a perseverar en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria al Señor para siempre. Voy a tener palabra aquí en Isaías, capítulo 40, verso 8. Gloria a Dios. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Estamos en el mes de septiembre. Mes que dedicamos a celebrar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Le llamamos el mes de la Biblia. También nuestra iglesia en este mes celebra la Semana de Educación Cristiana, en la cual hacemos exhortación a los hermanos para que lean la palabra. Se presentan diferentes programas en el cual se va a exaltar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, el mismo Jesús en Juan 5:39 nos dio el mandato de leer la palabra. Él le dijo a sus discípulos: escudriñar las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les mandó? A escudriñar, a buscar. ¿Y por qué? Porque en ellas estaba la vida eterna y ellas daban testimonio de que Él es la vida eterna. Por lo tanto, es un mandato de nuestro Señor que nosotros leamos la Biblia. No basta con estar en la iglesia, con ir a los cultos. Hay que escudriñar la palabra, hay que leer la Biblia. En cierta ocasión, el apóstol Pablo estaba llevando la palabra a las personas que vivían en Berea. Y ellos escudriñaban la palabra. No creían a tontas y a ciegas lo que le decían, sino que cada vez que el apóstol hablaba, ellos buscaban la palabra. Y cuando buscamos la palabra, la misma palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Y una lámpara se enciende para que no tropieces, para que cuando vayas en oscuridad, esta lámpara te vaya guiando. Por lo tanto, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Alabado sea Cristo. Amén. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en primera de Timoteo 4:13, le decía: en cuanto que yo voy, ocúpate, o sea, dale tiempo. ¿En qué? En leer la palabra, en exhortar. Cuando tú lees la palabra, te llenas de ella, puedes hacer exhortación, puedes llevar el mensaje, amén, en exhortar y en enseñar. Porque cuando tú tienes la palabra, puedes predicar, puedes enseñar, porque tienes algo que dar. Pero si no tienes la palabra, por lo tanto no tienes nada para dar. La misma palabra de Dios nos dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos esa palabra de Dios en nuestro corazón y vienen cosas a nuestra mente o alguien viene a decirte algo que no es, tú tienes esa palabra atesorada dentro de ti. Y aunque en ese momento no tengas una Biblia para buscar la cita que te da la Biblia, pero la palabra de Dios está en tu corazón y sale, llega a tu mente y puedes pronunciarla, puedes proclamarla. Amén. Gloria al Señor, porque nos dice esa misma palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si la tienes en tu corazón, también la puedes decir. Gloria a Dios para siempre. Entonces, en estos días venía yo con mi esposo y
estábamos en la calle, ¿verdad? Ya era de noche, veníamos hacia nuestro hogar. Y mi esposo decía, no puedo creer lo que está ocurriendo. Hay iglesias cerradas, no se están dando cultos evangelísticos, había un silencio. Y yo le decía, fíjate, no tuvieron que cortarnos la cabeza, no tuvieron que torturarnos. Llegó un virus, nos encerraron, estamos encerrados desde el mes de marzo hasta la fecha de hoy. Pero la palabra de Dios no está presa. El apóstol le decía así a Timoteo, cuando él estaba allí en la cárcel, ¿verdad? Le decía, mira, la palabra de Dios no está presa. La seguimos proclamando por todos lados. Amén. Y en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación ignorante de la palabra del Señor. Una generación que se tornó a los dioses, se tornó a hacer lo malo. Todo lo que era contra Dios lo comenzó a hacer esa generación. Gloria al Señor para siempre. Pero cabe preguntar, ¿pero por qué hubo una generación que no conocía a Dios? Si el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo que tiene la palabra, porque de ahí vino el Mesías, de ahí el Señor le habló a Moisés, le dio los mandamientos, levantó hombres como Josué, que llevó el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y me decía yo, pues si hubo una generación que no conocía a Dios, pues quiere decir que hubo una generación anterior a esa que no habló de Dios. Hubo una generación anterior a esa que no les contó que Dios había abierto el mar rojo, que Dios había enviado maná del cielo para que tuviesen alimento, que Dios había tumbado las murallas de Jericó después de dar las vueltas. Amén. Gloria al Señor. Quiere decir que hubo una generación que guardó silencio en cuanto a la palabra de Dios. Se sigue buscando. Dice que Josué murió, pero antes de morir, Josué les repartió a aquellas personas tierras. Le dio para que fuesen a trabajar, ¿verdad? Les correspondía esa tierra. Pero aquellas personas se fueron a construir, a hacer viviendas, a sembrar, a criar ganado. Aquellas personas se fueron a estar muy ocupadas, prosperando. Ya nada faltaba, ya no había que estar batallando. ¿Por qué? Porque habían logrado conquistar aquella tierra que Dios le había prometido. Y muchas veces estamos ocupados, trabajando, conquistando, prosperando, y se nos olvida llevar la palabra. Y aquella gente no llevó la palabra a aquella nueva generación. Y aquella nueva generación se fue levantando sin conocimiento. Y en el libro de Oseas, el Señor dice que mi pueblo, a falta de ese conocimiento, fue destruido. Porque cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo de las almas se aprovecha de cada cosa. Y ahora mismo estamos en una situación que el enemigo de las almas está por ahí levantando gente con falsas doctrinas, levantando gente enseñando cosas en contra de la misma palabra. Y muchas veces está saliendo de dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que no está escudriñando la palabra. Cuando tú no escudriñas la palabra, cualquier persona te puede engañar. ¿Por qué? Porque tú no tienes de dónde. Cuando el mismo Jesús fue llevado al desierto, Satanás vino y le atacó. ¿Y qué hizo Satanás? Citaba la palabra. Pero ¿qué hacía Jesús? Con la misma palabra
le combatía con la espada, como dice en Efesios, con la espada le combatía. Y muchas veces, si tú estás sin la espada, no puedes combatir. Si no tienes esa palabra en tu corazón, no puedes combatir. Y aquellas personas del libro de Jueces estaban así. Aquella generación estaba vacía de la palabra de Dios. Por lo tanto, se dejaban llevar por otras cosas. ¿Y qué pasaba? Eran atacados por otros pueblos y no tenían cómo combatir. No, en el sentido físico y en el sentido espiritual, porque nosotros tenemos batallas espirituales y esas batallas espirituales se vencen utilizando la palabra. Pero Dios en su misericordia dice que envió jueces. Y la palabra juez en hebreo quería decir el que endereza lo que está torcido. Y la palabra de Dios endereza lo que está torcido. ¿Por qué? Porque es una guía. La Biblia es la guía. El Señor nos ha dejado ese manual para que nosotros podamos seguir por el camino recto. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Pero la palabra te guía por el camino recto. Y Dios levantó jueces y esos jueces comenzaron a guiar al pueblo de Dios y levantó un Otoniel que cuando él estuvo hubo tiempo de paz. Luego morían los jueces y ellos como que se les olvidaba lo que habían aprendido y volvían a caer, pero Dios seguía dirigiéndolos, guiándolos y levantó un Gedeón, un hombre que tenía estrategias, porque fíjese, estaba allí en el lagar donde no lo podían encontrar los madianitas. Y allí el Señor lo buscó. Y aunque estos hombres eran débiles, eran unos hombres que fallaban como fallamos todos nosotros, Dios les daba las armas, Dios les daba las estrategias. Y Gedeón, que fue a pelear con pocos hombres, mas sin embargo ganó la batalla. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga. Cuando nosotros tenemos batalla y tal parece que la vamos a perder, porque Señor, mira, no encuentro para dónde coger. Señor, ¿qué hago? Pero el Señor, que es el mejor estratega, yo me gozo cuando leo esas historias del Antiguo Testamento, porque Dios es el mejor estratega y Dios le hace al enemigo de las almas las trampas y él no se da ni cuenta. Y Dios sale victorioso, alabado sea su nombre. Por lo tanto, aquellos jueces fueron dirigiendo al pueblo del Señor y lo fueron guiando. Y Dios después levantó reyes. Después vino un Samuel que también guiaba al pueblo de Dios. Pero fíjate, tú dirás, estamos en una situación bien difícil ahora mismo. Y ahora voy a darle este mensaje, ¿verdad? Que estoy dando, pero te quiero decir algo. Dios en esta época está levantando jueces, no está levantándonos reyes, pero está levantando unos hombres, unas mujeres, unos jóvenes, unos niños que a través de la tecnología pueden llevar la palabra de Dios. A través de la tecnología se está llevando a diario por diferentes congregaciones la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no pondrás bozal a buey que trilla. Buey que trilla, el bozal pues le tapaba, pero no. Nosotros, aunque tenemos un bozal ahora mismo, porque salimos a la calle con unas mascarillas, pero eso no quiere decir que nos vamos a callar la boca. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no va a ser proclamada, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, como ya les leí en Isaías 48. Y en Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las
ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. Dios nos manda a continuar predicando la palabra para que por todos los medios se salven algunos. Porque cuando los apóstoles los encarcelaban, creían que iban a detener la palabra. Mas, sin embargo, no era así. Un Pedro que lo pusieron preso, que los ataban, los encadenaban al soldado romano que estaba con ellos. Y en cierta ocasión, allá estaba Pedro predicando la palabra. Y cuando fueron a cerciorarse a la cárcel, nada, Pedro ya no estaba. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le había libertado. El mismo Pablo y Silas en la cárcel cantaban y alababan al Señor y hubo grande terremoto. Y ahora nosotros sabemos de eso, de temblores, de terremotos. Pero en aquel momento se abrió toda la cárcel y el carcelero quería matarse. Pero él le dijo, no, no te hagas nada porque estamos todos aquí. Pero habían sido abiertas las cárceles, las cadenas habían sido rotas. ¿Por qué? Porque ellos alababan, glorificaban el santo y bendito nombre de Dios. Y nosotros, en medio de esta pandemia, en medio de toda la situación que estamos viviendo, vamos a seguir proclamando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre y es glorificada. Y la palabra de Dios trae fruto. Y dice que también a veces irán llorando, pero volverán trayendo las gavillas. Y las gavillas es el fruto de lo que se sembró. Y viene también la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ablanda el terreno. Y la lluvia tardía hace que dé fruto. Cuando vamos y predicamos a algún lugar y parece que nadie se va a convertir, pero esa es la lluvia temprano que va ablandando el terreno. Cuando vienen otros hermanos y predican, hay gente que acepta al Señor. ¿Por qué? Porque ya ese terreno se ablandó con aquella lluvia temprana. Y la lluvia tardía fue la que dio fruto. Por lo tanto, hermanos, palabra de exhortación les quiero dejar. Hay que seguir hacia adelante. Y nosotros, doy gloria al Señor que tenemos una iglesia que lo que tenemos es un batallón de gente trabajando, de gente que dijeron, no nos vamos a quedar sentados aquí esperando quizás que nos venga la enfermedad. No, nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a seguir hacia adelante, sirviéndole a Cristo, porque hemos recibido un espíritu que no es de cobardía. Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad?, de valentía, un espíritu que nos fortalece y que nos ayuda a seguir hacia adelante. Por lo tanto, yo te pido que sigas trabajando, que sigas escudriñando la palabra allí en tu hogar, sigas leyendo, sigas cogiendo estudios bíblicos allí en tu casa a través de los medios de comunicación, que puedas sacar tiempo para estudiar, para leer, y no le permitas al enemigo de las almas que venga quizás a verte allí derrotado en un rincón, quizás esperando, muchos esperando hasta la muerte, porque hay personas que caen en depresiones y no pueden salir de ellas. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo dijo, se dice en el libro de Nehemías 8. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, estad gozoso y estad siempre gozosos, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Que el Señor les bendiga y que cada día añada más bendición a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga una vez más.